Ahora veamos el tiempo gramatical presente perfecto. Para este tiempo gramatical utilizamos la tercera columna de los verbos del inglés. Esta columna tiene el mismo significado que los verbos en el español cuando los terminamos en ado o ido, como caminado, tenido, hablado, subido. La terminación ado o ido en el español. Entonces, para significar ellos han hablado, utilizaremos la tercera columna de los verbos del inglés, spoken, hablado. También utilizamos el verbo haber como auxiliar, es decir, el verbo haber está en la palabra han, cuando decimos ellos han hablado. Recuerda que estamos en presente, presente perfecto. Por esa razón utilizamos la primera columna, la columna del presente del verbo haber, que en inglés es have para los pronombres I, we, you y they, pero cuando utilicemos los pronombres she, he o it, la primera columna del verbo haber será representada por has, con S. Veamos algunos ejemplos. Para significar ellos han hablado, decimos they have spoken. Las negaciones las hacemos poniendo not después del verbo haber, es decir, después de have. Y para hacer la forma corta, entonces unimos el pronombre con have, they've. También podríamos unir have con not, haven't, pero es más común unir el pronombre con have, they've. Para las preguntas, el pronombre va después del verbo auxiliar, como ya lo hemos visto en otros tiempos gramaticales. ¿Ellos han hablado o ellos no han hablado? Recuerda que para los pronombres de la tercera persona singular utilizamos el verbo haber, pero terminado en la S, es decir, has. El resto de las palabras simplemente se ubican igual. El verbo hablar es un verbo irregular y con este verbo es fácil saber qué columna del verbo estamos utilizando porque las tres columnas son diferentes. Miremos qué ocurre cuando el verbo que queremos usar no es irregular. Miremos qué debemos considerar cuando vamos a utilizar un verbo regular. Independientemente de cómo se escriba el infinitivo básico del verbo, todos los verbos regulares deben terminar con ed en las columnas 2 y 3. Por ejemplo, con el verbo regular esperar, es decir, wait, esta sería la primera columna. Y la segunda y la tercera columna serían iguales y se forman agregando ed al final del verbo. Ahora bien, si el verbo ya tiene una e al final, como es el caso del verbo deserve, entonces solo falta agregarle la d, pero hay unos casos más específicos. Estos tres verbos, stop, help y wait, son de una sílaba. Si el verbo tiene una sola sílaba y termina con una sola vocal y una sola consonante, como el verbo stop, que termina con una sola vocal y una sola consonante, entonces duplicamos la última consonante y luego agregamos ed. Por eso stopped tiene doble p. Pero en helped no duplicamos la P porque help no termina con una sola vocal y una sola consonante, sino que termina con dos consonantes. Y wait tampoco termina con una sola vocal y una sola consonante, sino que termina con dos vocales y una consonante. Por eso en waited tampoco duplicamos la T. Ahora miremos los verbos copy y pray. Ambos terminan con Y. Sin embargo, copy tiene una consonante antes de la Y. Para este caso quitamos la Y y le agregamos IED. En el caso de pray, que tiene una vocal antes de la Y, solo agregamos ED. Los verbos que tienen dos o más sílabas se van a diferenciar en la sílaba que se acentúa, como el verbo prefer, que se acentúa en la última sílaba y en cambio happen se acentúa en la primera sílaba. Entonces, cuando la última sílaba es la que se acentúa, duplicamos la última consonante si el verbo termina en consonante. Preferred queda así con doble R y happened tendrá solo ed como adicional y no se duplica la última consonante de happen. Finalmente, a los verbos que terminan en W y a los verbos que terminan en X nunca les vamos a duplicar estas consonantes. Ahora miremos el pasado perfecto. Para este tiempo gramatical también utilizaremos la tercera columna del verbo que estamos conjugando. Recuerda que esta tercera columna de los verbos en inglés tiene el mismo significado de los verbos en español cuando usamos la terminación ado o ido, como por ejemplo mandado, sentido, escuchado, caído. Aquí también seguiremos utilizando el verbo auxiliar haber, o sea el verbo have, pero ahora estamos en pasado, pasado perfecto, entonces utilizamos la segunda columna del verbo have, es decir, estaremos utilizando ahora had, porque la segunda columna es la del pasado. Para todos los pronombres será el mismo auxiliar, sin importar que el pronombre sea plural o singular. Had significará había, habían, habías, habíamos, y así, entonces para significar nosotros habíamos hablado sería we had spoken. Para decir nosotros no habíamos hablado, solamente colocamos la palabra not después del auxiliar que recuerda es el pasado de have, es decir, had.
Para las preguntas el auxiliar irá primero y luego si el pronombre. ¿Habíamos comido? ¿No habíamos comido? Y recuerda que si usas un verbo regular, debes armar correctamente la palabra agregando ed teniendo en cuenta las especificaciones según el tipo de verbo.